Sean bienvenidos. A continuación, tenemos el honor de presentar la plática Tertulias Bacterianas impartida por el doctor Jorge Membrillo. Les recordamos mantener en todo momento sus micrófonos apagados para evitar interrupciones y mantener sus cámaras encendidas. Al final de la conferencia se darán 10 minutos para la sesión de preguntas, las cuales podrán realizar a través de la aplicación slide.do, ingresando al link que se encuentra en el chat. El biotecnólogo Jorge Membrillo Hernández obtuvo su doctorado en el King's College de University of London, en el Reino Unido. Cursó estancias postdoctorales en el Hans Krebs Institute for Biomolecular Research de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, y en el Microbiology and Molecular Genetics Department de la Universidad de Harvard, en USA. Ha publicado más de 35 artículos de investigación originales y 4 capítulos de libros, además de ser responsable de los cursos de principios de sustentabilidad, ecología y biodiversidad, cambio climático y uso de energía en el Tecnológico de Monterrey. Demos comienzo a la plática. Bueno, buenos días. Buenos días. Tenemos aquí un problema de comunicación. Espero, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, lo escuchamos bien, doctor. ¿Sí me escuchan? Bueno. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una plática corta, como su nombre lo indica, referente a las tertulias bacterianas. Y esto es así cómo se llevan a cabo, y eso es Creo que el doctor Jorge está teniendo un poco de problemas con su conexión. Vamos a esperar unos minutitos en los que se reintegra la sesión. Muchas gracias. Creo que tiene su micrófono apagado, doctor Membrillo. A ver, una disculpa, perdón, creo que el internet se me fue por empezar, por favor. Una disculpa, es que no sé por qué, pero como que dice Decline Block Traffic. Aquí no sé por qué, pero es algo creo que de allá. Bueno, otra vez empezamos, perdonen ustedes. Bueno, les decía que en esta historia tiene que ver mucho cómo es que las bacterias las hemos estudiado desde los tiempos de Pasteur y los tiempos de los microbiólogos que les llamábamos los cazadores de microbios. Normalmente hemos empezado a estudiar las bacterias en vida libre y hemos pensado siempre que las bacterias viven en un medio líquido. Este estadio se les llama estadio planctónico y la verdad pues no es la realidad de lo que pasa en los microorganismos. Los microorganismos siempre están pegados a una superficie, cualquiera que ésta sea, y en realidad siempre viven en una forma, en una interfase sólido-líquido o en una interfase líquido-líquido o líquido-gaseoso. Esto es algo que hasta apenas hemos logrado entender poco a poco, y a partir de 1990, quiero decir, hubo los primeros estudios moleculares de cómo es que estas bacterias en realidad se pegan. Las estadio planctónico, que son las que tenemos aquí a la derecha, son normalmente como las hemos visto al microscopio y en esta clase de microbiología, para saber los cultivos y toda esta situación. Sin embargo, las bacterias viven pegadas a una superficie y ahora se conoce que existe como un ciclo de pegado de estas bacterias, que tiene 3 fases. La primera fase es el attachment o el pegado, después el crecimiento ya sobre la superficie, y el tercero es la liberación o el detachment de lo que va a ser la biocapa bacteriana.
¿cuál es la importancia de esta biocapa bacteriana o cuál es la importancia? Pues tiene una importancia amplia hoy en día porque se conoce que muchas enfermedades que la muerte a muchos pacientes se deben a que estas pues comunidades que se llaman biofilms o biocapas, pues en realidad tienen características diferentes y son más resistentes, por ejemplo, al efecto de los antibióticos. Déjenme ver. Entonces, aquí está. Estas superficies en donde se encuentran las bacterias, pues tienen la verdad, un impacto económico y un impacto social, humano, ambiental, como ustedes lo quieran ver en la sociedad. Por ejemplo, en los dientes, cada vez que no nos lavamos los dientes, pues vamos incrementando lo que es lo que le llamamos el sarro bacteriano, pero en realidad son unas biocapas bacterianas que no se nos quitan y no se nos quitan hasta que el odontólogo con ese ganchito o con esa fresa que nos duele tanto puede quitar ese biofilm para que vean lo fuerte que es. En las industrias, por ejemplo, muchas industrias tirar el agua para temperatura en muchos procesos, pues ahí también se acumulan las biocapas. Yo les aseguro que ahorita que salgan a comer, vayan a su favorito Burger King o McDonald's y quiero que abran el comido de refrescos, como está lleno de biofilms, en los cascos de los barcos, en la industria petrolera. Les invito a que abran abran el grifo de su agua, y en muchas manufactureras de papel, de muchas cosas. Muy importantemente, y hoy en día, inclusive el TEC de Monterrey, en conjunto con otras universidades, tienen inclusive una carrera que se llama Ingeniería Biomédica, que tiene que ver con el uso de implantes médicos. Creen que en estos implantes médicos, pues, han creado, pues la verdad, pues un nicho para vivir y causar muerte y desolación para los pacientes. Esto, créanme que es muy importante, y vean aquí en el humano, en casi todos los rincones que tenemos en la piel, en cavidades, en órganos, pues tenemos biofilms, se han identificado biofilms en casi todos los lugares que se puedan imaginar. Estas biocapas bacterianas pues causan pues infecciones, pero sobre todo daño a la salud. Uno de los más importantes y que hoy ha sido ampliamente pues extendido. Doctor Jorge, creo que lo volvimos a perder. No sé si sigue, creo que ya lo sacó de la reunión. Es que no puedo yo tener aquí el control ni de mi micrófono. No sé si es mi internet o es el internet de la sesión, pero bueno. Ya lo escuchamos, doctor. Pues sí, ojalá, perdón, este no es el que quiero yo compartir. A ver si me dan control de mi micrófono, por favor, que de poder yo pasar, que no es el que quiero, espérense. Ahí está. Entonces,
Bueno, les comentaba que en esta ocasión lo que hemos encontrado el biofilm en casi todas las partes, cavidades y órganos de los humanos, y principalmente hoy que en día que usamos muchos catéteres, estas bacterias se pegan a estos catéteres y empiezan a ocluir, por ejemplo, las venas, y esto pues ha sido, la verdad, causa muchísimas enfermedades y hasta la muerte. En estos casos, debo decir que hay, por ejemplo, biofilms, lo que se llaman ya, después de que se pegan, causan una infección, inclusive no solamente una especie, sino varias especies. Y podemos ver, por ejemplo, en la boca, podemos ver en las venas, en los materiales de los implantes médicos. Y algo que es muy importante y que apenas describió la Secretaría de Salud, es que los que han muerto por COVID, los que han muerto por COVID, pues en realidad 40 al 60% de las muertes, pues no se mueren por la acción del virus, y se mueren porque disminuye lo que es la capacidad de mantenerse con un sistema inmune fuerte, y entonces eso no pasa y los cuerpos se vuelven sensibles o más débiles, y eso causa que las infecciones puedan ser recurrentes y entonces causar la muerte. El NIH, que es el National Institute of Health, también ha manifestado que el 80% de todas las infecciones en pacientes hospitalarios, o lo que le llamamos infecciones nosocomiales, pues en realidad son causadas por biofilms. O sea, esto, créanme que es, si estudian economía o estudian algo de ciencias sociales, pues nada más quiero decirles que el mercado de esta situación es alrededor de 58.2 billones de dólares. Y es el mercado más grande de crecimiento en el área Asia-Pacífico. Hay en todos estos mercados, por ejemplo, ¿cuáles son lo que maneja esta situación? Pues las incidencias en los hospitales, las infecciones, los procedimientos quirúrgicos, todas las esterilizaciones. En realidad, hoy en día el mercado de la salud es el más importante económicamente hablando, y si no, pregúntenle a cómo nos ha dado en la torre a muchos comercios la pandemia. Pues bueno, quiero, déjenme ver si aquí, si se escucha. Bueno, quiero pasarles este corto video que dura 3 minutos y que es acerca de cómo se forman los biofilms, y les voy comentando. Nada más díganme si se escucha, por favor. Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Correcto. This micrograph depicts a biofilm of bacteria collected from a rock surface in a Yellowstone hot spring. Even in aquatic environments, bacteria are found mainly associated with surfaces. Plaque is a biofilm that forms on teeth. Biofilms play critical roles in microbial pathogenesis and environmental quality, and cost the nation billions of dollars each year in damage, product contamination, and medical infection. Doctor, como que el audio del video está un poquito bajo. No sé si lo pueda subir, por favor. But in some situations, single-species biofilms can form. For example, the gram-negative bacterium Pseudomonas aeruginosa can form a single-species biofilm in the lungs of cystic fibrosis patients. Single-species biofilms are also readily formed in the laboratory. The first stage of biofilm formation occurs when a specific environmental signal induces a genetic program in free-living planktonic cells. In response to the signal, the planktonic cells begin to attach to nearby surfaces by means of flagella, pili, lipopolysaccharides, or other cell surface appendages. The attached cells begin to coat that surface with an organic monolayer of polysaccharides or glycoprotein, to which more planktonic cells can attach. As the cells enter into biofilm formation, they no longer maintain their flagella, and instead may move along surfaces using a twitching motility that involves the extension and retraction of a specific type of pilus. Ultimately, they stop moving and firmly attach to the surface.
As more and more cells bind to the surface and divide, they form microcolonies and can begin to communicate with each other by sending and receiving chemical signals, a process called quorum sensing. These chemical signal molecules are continually made and secreted by individual cells. Once the population reaches a certain number, analogous to an organizational quorum, the chemical signal reaches a specific concentration that the cells can sense. This concentration triggers genetically regulated changes that cause cells to bind tenaciously to the substrate and to each other. Quorum sensing may influence the amount of extracellular matrix produced by the cells. This thick, slimy material consists of polysaccharide polymers called exopolysaccharides and entrapped organic and inorganic materials. The extracellular matrix protects the cells from damage from environmental assaults. Quorum sensing serves the biofilm in many ways, such as by increasing the resistance of biofilms to antibiotics. Quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa plays a role in the maturation of the biofilm into complex three-dimensional forms, such as columns and streamers, forming channels through which nutrients flow. Sessile cells in a biofilm chemically talk to each other in order to build microcolonies and keep water channels open. Biofilms tend to form where nutrients are plentiful and may begin to dissolve when nutrients become limiting. Little is known about how a biofilm dissolves, although the process is thought to be triggered by starvation. Pseudomonas aeruginosa produces an enzyme that can strip away the exopolysaccharides. Cells leaving the biofilm revert to their flagellated planktonic forms and can swim to new locations where nutrients are more plentiful. Pseudomonas aeruginosa can be medically devastating. It forms biofilms in susceptible individuals, such as in the lungs of patients with cystic fibrosis, and on medical implants. Okay. Ok, entonces lo que vimos en el video es precisamente lo que le estaba explicando. Primero, por alguna razón que uno no conoce, las bacterias se hablan entre ellas y deciden pegarse a una superficie. El entender qué palabras son las que les dicen a las bacterias, péguense, tiene un valor inmenso, económicamente hablando, y también en la biología y en el entendimiento natural, porque si uno lograra interrumpir esa plática entre las bacterias nunca se pegarían. Pero entonces, ¿cuál es la palabra que hace que estas bacterias se peguen y que empiece a desarrollarse el biofilm? Pero más importantemente, ¿qué pasa aquí dentro del biofilm? ¿Qué palabras se hablan entre ellas de tal manera que digan, ya se acabó aquí los nutrientes, o ya no hay, o vámonos a colonizar otra superficie, y entonces que se liberen? Si uno lograra entender, por ejemplo, cómo es que las bacterias se pegan y uno sabe cuál es esta palabra, uno podría evitar el attachment, pero también uno podría promover el detachment si uno supiera qué palabra o qué señal química es la que existe para poder liberar estos biofilms. Y la verdad es que yo sueño con que un día, en lugar de tallarnos los dientes, nos enjuaguemos únicamente con esa palabra química y las bacterias entiendan, nos tenemos que zafar y solitas se tengan que caer. Eso es en realidad lo que he tratado de hacer en mucho tiempo, y quiero decirles que esto es un tema muy caliente en lo que es la microbiología, la biología, lo que es la biotecnología. Estos son artículos que tienen que ver sobre todo avances en la investigación sobre las moléculas señal de los biofilms, avances sobre cómo se desarrolla un biofilm en condiciones terapéuticas, cuáles son los efectos, etcétera, etcétera. En realidad, esta investigación, este campo de investigación es un campo muy caliente, como se dice en ciencia, y la verdad les quiero platicar qué es lo que yo he desarrollado en los años anteriores y qué es lo que estamos haciendo ahorita. Cuando uno hace, por ejemplo, cualquier cultivo en cualquier tubo, uno puede ver que las bacterias normalmente se pegan donde se acaba el cultivo.
y uno lo puede ver si uno lo tiñe con cristal violeta, que esto es algo casi natural. El cristal violeta, que es la violeta de genciana, entonces si uno se la echan a un tubo, a su taza de café, van a ver que la mayoría de las células que están pegadas es exactamente donde se acababa el líquido. Y eso también lo podemos ver inclusive, disculpen, en la taza del baño, que se hace uno como un aro, exactamente donde el agua se acaba. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en todo por qué no en todo el fondo del tubo? Pues esto me llevó a pensar que a lo mejor para que las bacterias se pegaran tuviera que existir una condición aeróbica o que el oxígeno estuviera presente. Entonces hicimos esta técnica con unos pocitos. Estos pocitos son de 150 microlitros, es decir, bien chiquitos y son de PVC. Entonces uno pone el cultivo y a diferentes tiempos uno va sacando el cultivo y lo tiñe para ver si es cierto que hay biofilm. Y lo que observamos, aquí está una curva de crecimiento a diferentes tiempos, a 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas. Aquí va creciendo el cultivo y uno lo va tirando a las 0 horas, a las 4 horas, a las 8 horas. Y ya después de que se acabó, lo tiñe uno y lo que me encontré es que el biofilm se empieza a hacer a partir de las 8 horas. Se empiezan a pegar, pero ¿qué creen? Después de las 36 horas se empiezan a zafar, como si se acumulara algo, hubiera la formación de biofilm y luego se acabara. Esta es la cuantificación del cristal violeta cuando lo eluyo. Es decir, se hace el biofilm y luego se cae para acá. Y lo que pensé fue, bueno, pues a lo mejor aquí, ¿qué es lo que pasa cuando ya hay un montón de biofilm? A lo mejor lo que está pasando es que el oxígeno se acabó. Y para hacer eso, lo que hice fue crecer el cultivo en condiciones anaeróbicas, porque la bacteria que estaba usando, pues es una bacteria que puede crecer en presencia o en ausencia de oxígeno, y lo que me di cuenta es que no había formación de biofilm en ningún tiempo. Esto quiere decir que quizá el oxígeno es una de esas palabras que pueden servir para que se haga el biofilm. Y este experimento es un experimento muy fácil de que uno está creciendo en condiciones aeróbicas y luego le quite el oxígeno y lo que yo observé es que el biofilm se va deshaciendo. Es decir, sí requiere oxígeno para que de veras se forme. Entonces, pero viendo que esta bacteria son de laboratorio, me hice amigo de una profesora que ustedes han de conocer, que se llama Valeria Sousa, del Instituto de Ecología de la UNAM. Y ella tiene una colección de esta misma especie de Escherichia coli, de esta misma bacteria, pero que ella tiene una colección como de 10,000 bacterias que viven en perros, en ratas, en murciélagos. La sacó de ahí, en pájaros, en tortugas, en coyotes, en jaguar. Y de las 10,000, probamos todas a ver cuál podría ser biofilm en condiciones aeróbicas y casi ninguna. Y lo que me di cuenta es que unas que ella había aislado del río Remedios que queda aquí a la salida a Puebla, aquí en la Ciudad de México, había unas que sí hacían biofilm en condiciones anaeróbicas. Y dije, pues a lo mejor estas tienen otras palabras que a lo mejor si se las paso a las bacterias que no hacen biofilm anaeróbicamente de laboratorio se puedan entender. ¿Y qué creen que hice? Un experimento de 1850 que hizo Louis Pasteur y que hizo por allá Roberto Koch y todos estos cazadores de microbios. Y entonces yo tenía un cultivo de estas que sí hacen biofilm anaeróbico. ¿Y qué creen? Lo centrifugo, le quito las células y lo que queda ahí en el cultivo, que pueden ser a lo mejor las palabras, se lo pongo a esas que no hacen biofilm anaeróbicamente. Y vean lo que pasó aquí abajo. Estas son las células que todavía no están ahí sueltas. Les pongo una gotita del sobrenadante del que viene de los remedios y vean qué pasa. Se pegan. Es como si les dijeran, vénganse para acá, péguense, vamos a armarla, y entonces se pegan. Entonces eso quiere decir que en este sobrenadante de esta cepa que fue aislada del río Remedios, sí puede tener una palabra que les diga péguense. Y este es un avance, la verdad, muy importante, porque cuando logremos descifrar cuál es esa palabra, pues en realidad vamos a poder manipular quizá qué tanto se pegan o qué tanto no se pegan las bacterias a las superficies. Y ahora, esto se lo platiqué con mucho interés a una empresa que se llama Evonik. Evonik es una empresa que, ¿qué creen a qué se dedica? Es una empresa del ramo químico que se dedica a hacer
todos estos materiales o los polímeros que se usan para hacer el tubing. A lo mejor recuerdan ustedes esto cuando los canalizan y tienen alguna cuestión intravenosa. Todo este material que es un plástico, este polímero que es especial, y siempre quieren que sea grado médico y que sea muy esterilizable y que aguanten temperaturas altas, pero ¿qué creen? Muchos de estos polímeros son los que más les gustan a las bacterias para pegarse. Entonces, imagínense que pudiéramos recubrir esos polímeros con la palabra química que logre yo aislar, de que les diga, ya no se peguen, o que le pueda yo interrumpir el lenguaje de las bacterias y entonces ya evitemos lo que está pasando con los pacientes que tienen infecciones nosocomiales. Esto es algo fabuloso. Evonik la verdad es que quiere patrocinarnos un laboratorio de biomateriales y quiero iniciarlo con nuestros compañeros de ingeniería en biotecnología y de ingeniería en biomédica, porque ellos tienen una parte especial para estudiar los biomateriales. Y miren, en los implantes médicos, por ejemplo, esto es lo que hace Evonik, los implantes médicos, por ejemplo, sustitutos de hueso, de sustitutos de columna, maxilofaciales, en cuestiones dentales, que ellos hacen este tipo de muchos de nosotros, los que ya estamos viejitos, vamos a necesitar a lo mejor hasta estos implantes de puentes y estéticos y no sé qué, que se llenan de biofilm terrible, o estos los que son los Air Aids, o los que son ayudantes para escuchar mejor, amplificadores o cuestiones para la uretra, cosas, casi todos los implantes médicos. ¿Y qué creen? Y que es una cuestión así medio confidencial de Bonnie que me prestó, hay ciertos medical devices o estos dispositivos médicos que ellos han rechazado porque han tenido unas infecciones nosocomiales muy amplias. ¿Y qué creen? Y Evonik, este es nuestro campus, el campus Ciudad de México. Ustedes que esto se organiza en Querétaro, les voy a dar una noticia excelente. Por eso es nuestro campus, este es lo que es ahora nuestro campus temporal, y Evonik está enfrente. Caminando podemos ir a hacer nuestros ensayos ahí con Evonik. Y tienen su planta, adivinen dónde, en Querétaro. En Querétaro, en el Parque Industrial de Querétaro, tienen la planta de Evonik y aquí tienen los desarrollos de estos tubings, de estas mangueritas, enfrentito de nuestro campus. Esto, la verdad, es lo que estamos haciendo. Es lo que quería platicarles el día de hoy, y perdón si ya me extendí por la cuestión esta del internet, pero estamos en el estudio de cómo se hablan las bacterias, y por eso este seminario corto se llamó Las Tertulias Bacterianas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas. En el link que está en el chat van a poder encontrar el link donde van a poder hacer sus preguntas. Si por algún motivo alguno no lo ve, me puede hacerlo saber y se lo volvemos a reenviar. Ok. Doctor Membrillo, la primera pregunta sería, ¿cuál es el panorama actual de México en la investigación de estos biofilms o este nuevo lenguaje químico que existe en las bacterias para las tertulias? A ver, ¿me la puedes repetir, por favor? Porque al principio no lo escuché. Sí. ¿Cuál es el panorama actual de México con el estudio de estos biofilms o el lenguaje químico? No, está muy bien. Mira, la verdad es que la investigación en las biocapas bacterianas en México, no hay muchos estudios, mucha gente que estudia esto, porque hay médicos que se dedican a las enfermedades. Hay microbiólogos que se dedican a entender las cuestiones fisiológicas de las bacterias, pero la interacción de la microbiología médica se ha constreñido a entender cómo las bacterias provocan enfermedad. Y hoy en día, hay algunas instituciones que se dedican a estudiar lo que es la microbiota intestinal, y hay mucha gente que inclusive ahora recomienda los probióticos, como hablábamos en una mesa redonda el otro día, pero no tenemos pues ahora sí que muchos investigadores dedicados a los biofilms, pero tangencialmente en sus investigaciones se han encontrado
con que el biofilm es más importante de lo que antes creíamos. Y yo creo que en el TEC de Monterrey bien podríamos establecer una línea de investigación muy importante, y creo que hay empresas que están interesadas en que les ayudemos a tener pues materiales que promuevan que no se peguen las bacterias o que se despeguen de ciertos lugares. Y yo creo que pues, en eso estamos. Muchísimas gracias, doctor. Les acabo de mandar la liga de nuevo por el chat para quien guste hacer alguna pregunta. Otra pregunta dice, está cargando, permíteme. ¿Qué métodos se usan actualmente contra el biofilm en superficies industriales, aunque no sean tan efectivos, puesto que siguen en desarrollo? Mira, las únicas cosas que inclusive no funcionan totalmente, por ejemplo, por ahí se han de preguntar qué le echamos a la taza del baño para que se deshaga ese sarro terrible. Pues lo que se ha identificado, mucha gente le echa cloro, mucha gente le echa inclusive algunos abrasivos, sosa cáustica, pero que los biofilm resisten a eso, y muchas veces lo único que se puede utilizar son cuestiones mecánicas, o sea, y eso lo vemos en los dientes, o sea, solamente a través de cuestiones mecánicas, o sea, tallarle bien, y yo creo que cuando logremos identificar cuáles son las palabras de las bacterias para pegarse o despegarse, vamos a tener un éxito tremendo, y no nos van a querer mucho las pastas dentales, pero a lo mejor vamos a tener mejor salud bucal y otras cuestiones. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿de qué otra forma nos favorecería aprender el lenguaje de las bacterias? Pues mira, hoy yo creo que hay algo que se llaman consorcios bacterianos, y lo que estamos encontrando es que el que vivan las bacterias en una comunidad con otras especies hace que tengan diferentes potencialidades. Y es como en el estómago tenemos alrededor de 250 especies de bacterias, y si nos falta una o domina otra que a lo mejor nos va a hacer sentirnos mal o lo que sea, hay un equilibrio. Y la verdad es que no entendemos muy bien cómo se hablan entre ellas, o cómo es la comunicación intraespecies y cómo es la comunicación interespecies. Uno de los proyectos de investigación que estamos llevando aquí en el Campus Ciudad de México es tener especies diferentes y ver si las señales de una especie afectan la formación de biofilm de otra especie. Esto es algo que casi nadie ha hecho y queremos desarrollarlo, pero sí necesitamos más investigación. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿considera que en un futuro se podrá manipular al 100% las bacterias? ¿Podría considerarse el fin de las bacterias? ¿El fin de las qué? El fin de las... ¿No tiene el último? El fin de las bacterias. No, cálmate. No. Las bacterias son mis mejores amigas, cálmate. No. No, si las necesitamos para vivir, no. Imagínate, sin bacterias no estaríamos aquí. No, son mis amigas. Yo lo único que quiero entender es cómo se hablan, cómo andan ahí en la tertulia. Es lo único que quiero. Y yo lo único que quiero modificar es su comportamiento. O sea, quiero manipular que hagan algo que yo quiero, zafarse o pegarse. Y ya, es todo lo que quiero. No quiero matarlas, no. Eso déjenselo a otros malos, no yo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿el biofilm bacteriano permanece una vez que las bacterias están muertas, como para aprovecharlo en la fabricación de algún biopolímero? Muy buena pregunta. Sí, claro que sí, se quedan. Miren, si no hubiera sido por eso, la verdad es que muchos de las primeras observaciones de las bacterias y de las células no se hubiera dado. O sea, hay fósiles de bacterias que se quedan así como si fueran panales de abejas, y la verdad sí hay esa situación. Nada más que cuando una bacteria muere,
hay dentro del biofilm, pues en realidad se la comen. O sea, pues eso es nutrientes para las demás bacterias. Muchas gracias. Y antes de terminar esta plática corta, una última pregunta. Y dice, saber cómo se deshacen los biofilms de las bacterias nos ayudaría a saber cómo combatir algunos virus. Sí, porque muchos virus se agarran de las bacterias como para meterse al huésped humano y se los agarran de carritos para meterse y pues sí, o sea, yo estoy seguro que sí. Es importante la pregunta porque la empresa Evonik está muy interesada en ellos fabricar algunas superficies donde tengan disminución de unión, por ejemplo, al virus del SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19. Quieren que nosotros hagamos experimentos donde demostremos que sus superficies qué tan viables son para el pegado del SARS-CoV-2. Entonces eso lo podemos hacer con métodos moleculares que tenemos al alcance. Sí, lo podemos hacer. Muchísimas gracias, doctor.